En la semana pasada, en School Challenge Back to School, Melody se volvió loca y Jesús confiesa que aprecia su amistad con Melody. Lucía siente celos con la relación de Elena y Oscar. El Teacher Pet fue saltar del trampolín de la piscina. Fue doloroso, hubo tantas peleas y rivalidades. Elena de nuevo ganó el Teacher Pet y Borja le cuenta a Elena sobre Jesús. Sin dudas, Elena nominó a Melody y a Jesús para la detención. Al final, Melody dejó ganar a Jesús y Melody se convierte en la tercera suspendida. ¿Qué pasará esta semana? Descúbrelo ahora aquí en School Challenge Back to School. Cuando le dije a Borja que yo no ganaría ningún Teacher's Pet a menos de que sea completamente necesario, esta vez usaré todas mis fuerzas para ganar el Teacher's Pet de hoy. ¿Cómo te sientes hoy, Oscar? Me siento bien, pero algo preocupado. ¿Por qué estás preocupado? Pues nominaste a Jesús y él no tenía nada que ver con Melody. Pobre chico, debe estar pasando por mucho. Tuve que hacerlo. Era aliado de Melody y de seguro me querían fuera. Además, si quería a Melody fuera, tuve que nominarla con Jesús para que lo deje ganar. Cierto. Voy a pedir comida. Tengo hambre. Elena me preocupa mucho. No es la misma Elena cariñosa de antes. Creo que estoy considerando lo que me dijo Lucía sobre Elena. Hola, José. ¿Me puedes ayudar en algo? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué pasó? Primero, ¿has estado enamorado de alguien antes? Yo, pues, supongo. ¿Pero también has estado enamorado de más de una persona? Amigo, eso no se llama estar enamorado. Es solo un crush. No hay manera de que alguien se enamore más de dos personas a la vez. Oh, ¿entonces yo nunca estuve enamorado? Mira, cuando estás enamorado de alguien de verdad, sentirás mariposas en el estómago y sentirás una conexión con esa persona. Eso es cuando estás enamorado. Oh, espera. Oh, ¿Por qué? ¿Tienes a alguien en mente? me tengo que ir. Ok. No me lo puedo creer. Entonces Elena es solo un crush para mí, pero Lucía es la que estoy enamorado. Vaya. Buenos días, Cristina. Buenas. ¿De nuevo estás dormida? ¿No pudiste dormir bien o qué? Estoy bien. No te preocupes por mí. Oye, de verdad me preocupas. ¿Estás depresivo o algo? ¿Mm? Yo prefiero no hablar de esto. Sí, si eso te hace sentir bien. Es importante no meterse en la vida privada de la gente. Pero en serio, Cristina siempre duerme todo el día. Y eso no parece normal. Algo tiene que haber pasado en su casa. Oh, hola Oscar, ¿qué tal? Estoy bien. Vale, oye, actúas muy raro. ¿Estás enfermo? ¿Te puedo ayudar? No, estoy bien. ¿Quieres ir a comer conmigo? Digo, no es nada de cita o... Claro. Genial.
Esto no está bien. Oscar estaba loco por mí y ahora está loco por la chica gata. Tendré que alejarlo de ella. Buenos días a todos. Buenos días, ¿cómo te sientes? Me siento algo bien. De hecho, hoy es mi cumpleaños. ¿En serio? ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, Jesús! Gracias. Mentiras de Jesús. ¿Cuándo serás amable con Jesús, Borja? Jamás en mi vida. No soy un idiota como ustedes. Como es mi cumpleaños, ¿podrían dejarme ganar el Teacher's Pet de hoy? Como un regalo para mí. Les juro que nominaré a Borja. Pues claro, es tu cumpleaños. Además, todos queremos a ese mandón de Borja fuera, ¿no? Así es. Obvio. Ridículos. Es hora de su Teacher Pet, estudiantes. Los veo afuera de la escuela. Obviamente no es mi cumpleaños. Solo mentí para que me dejen ganar el Teacher's Pet. Este es el momento perfecto. Borja y Elena se metieron con la persona equivocada. Bienvenidos a su Teacher Pet de hoy. Este desafío se llama Todos por el Palo. Una persona tendrá este palo. El objetivo es tratar de quitarle el palo a la persona que lo tenga. Tienen como 20 minutos para sobrevivir con el palo. La persona que mantenga aún el palo después del tiempo gana el Teacher Pet. ¿Y quién tendrá el palo para empezar? La persona que tendrá el palo será... ¡Jesús! Por ser tu cumpleaños. ¡Felicidades, viejo! Gracias. Eso es favoritismo. ¡El desafío empieza ahora! ¿Es necesario participar en el desafío? ¿Qué tal si de verdad dejamos ganar a Jesús? Él nos prometió que nominará a Borja. Además es su cumpleaños. ¿Tiene sentido dejarlo ganar? Vale. Yo no haré nada tampoco. Tampoco yo. Debemos trabajar juntos, Elena. Porque si gana, él nos nominará. Me parece bien trabajar contigo. Sí trabajaría con Borja, pero tampoco debo dejarlo ganar. No confío en él aún. O sea, ¿qué pasa si descubre la verdad sobre mí? ¡Ven acá! ¡Déjame en paz! ¡Dame esa cosa! ¡Ups! ¡Ya es mía, perdedores! ¡Mira lo que haces! Mejor, estamos aliados. Y cuando uno de nosotros gane, te sacaremos de aquí. Buena suerte en intentarlo. De ninguna manera dejaré que me ganen. Creo que ya es hora de dormir. ¿Por qué te gusta dormir tanto? Es un hobby para mí. ¿Pero no crees que estás perdiendo el tiempo de tu vida? Digo, hago todo lo que me gusta hacer. No es malo. Cristina, puedes confiar en mí. Sé que hay algo malo que está pasando. No me gusta hablarlo. Pero me gustaría entenderte mejor. Es que siento que mi vida es una basura y no sé qué quiero hacer con mi vida. Solo duermo como una distracción. Bueno, ¿qué te gusta hacer en vez de dormir? Pues solo dibujar cuando me siento inspirada. ¿En serio? ¿Tienes algún dibujo que me puedas enseñar? Por supuesto. Mira. ¡Wow! Eres muy buena dibujando. Deberías tomar la carrera para ser una pintora. Gracias. Creo que José tiene razón. Debo dejar de perder mi tiempo y ganar esto. Tal vez luego. ¡Oye! ¡Solo quedan 10 minutos! Oscar, ayuda por aquí, cariño. Es que es Jesús. Es su cumpleaños. Está bien. Gracias por nada. Ay,
Digo, perdón, Oscar, no quería sonar ruda. No hay problema. Elena está cambiando mucho. Creo que será mejor tratar a Elena como una amiga de ahora en adelante. Tengo esto ganado. ¡Dame eso! ¡Ese maldito! 5 minutos. ¿Por qué el tiempo va tan rápido? ¡Qué tontería! Ya veo. Oscar, veo que Elena te está maltratando. Por eso actúas así, ¿no? ¿Qué? No. Elena es muy buena persona. Ella nunca me maltrata. ¿Y por qué estás tan tímido? ¿Hay algo que nunca me contaste? Lucía, por favor. Lucía, si Oscar no quiere hablar más, déjalo. Es importante dar espacio personal. Bien. Ahí está. Gracias, José. Siempre hay que entender la privacidad de la gente. ¡No puedo aguantar más tiempo! ¿Cuánto tiempo queda? 4 minutos. ¡Estupendo! Debiste no haber gritado. ¡Hey! ¿Qué haces? No estás haciendo nada para ganar. Estoy intentando, tonto. Pues tu intento no es suficiente. Eres patética, muy patética. ¿Saben qué? Dejaré que Jesús gane el Teacher's Pet. Sé que él me nominará, pero tengo un plan. Solo 2 minutos más. Oye, Tyson, creo que ya no es necesario. Deja a Jesús ganar ya. ¡No! ¡Aún no! Vale, si eso dices. ¡Felicidades, Jesús! ¡Ganas el Teacher Pet! Sí. Gracias a todos. Este es el mejor regalo de mi vida, ya que mis padres son pobres y nunca lograron regalarme algo. ¡Maldición! ¡Todo por tu culpa, Elena! Sí, como tú digas. Ahora Borja y Elena están en problemas. Hola, Jesús. Vine para proponerte algo. Ya no es necesario. Tiene sentido que te nomine por nominarme. Siempre me dio pena tus historias, pero es una lástima que yo sé que mientes, Jesús. ¿De qué hablas? Te escuché hablando con Borja y le dijiste que solo mentías y pretendías ser un chico indefenso. Entonces, si me nominas, les diré a todos tu verdad. Y créeme, todos me creerán. ¡Ah! Ustedes dos. Está bien. Me ganaste. No los nominaré. Oh, puedes nominar a Borja. Él no me importa. Creo que tú y yo tenemos algo en común. ¿Quieres formar una alianza? Si no me traicionas, entonces sí. Perfecto. Ambos dominaremos el juego. Bienvenidos a la nominación. Como Jesús ganó el Teacher Pet, él podrá nominar a todos ustedes para la detención. Jesús, es tu hora de nominar, cumpleañero. Bien, les prometí esto. Nomino a Borja y nomino a... José, ¡Wow! ¿Por qué? porque creo que puedes derrotarlo. Si eso crees. ¿Pero por qué no nominas a Elena? Elena, ¿qué está pasando aquí? Pues nada, parece que cambió de opinión. Ustedes dos. Suerte, José. Sí, buena suerte. Espero que regreses. Gracias, chicos.
Trataré. Bien, llegó la hora de la detención. Bienvenidos a su detención. Como verán, es una competencia de comer. ¿Comer? Me encanta comer. ¿A ti? ¿Y por qué no eres gordo como yo? Porque no soy un tonto como tú. Ah, Las Lunch Ladies les hizo 20 hot dogs. Deberán comérselo completo. El primero en terminar su plato se salva de la detención. Espero que se los coman toditos. Nos esforzamos cocinando esto. ¿No crees que sea peligroso hacerlos comer tantos hot dogs? Hay tantas competencias de comer como estas. Al menos no son 50 hot dogs. ¡A comer! viendo cómo come el glotón ese, no hay posibilidades de ganarle. Pero sí puedo hacer unas trampas. Oye, José, mira por ahí. ¿A dónde? Oye, ¿por qué haces eso? Upsi. ¿Ahora qué harás? Están sucios como tu vida patética. No me importa. Puedo comerlos del piso. ¿Qué? ¡Qué asco! Eres muy asqueroso. ¡Terminé! Y José se salva. Lo siento mucho, Borja, pero queda suspendido de la escuela. Qué bueno, ya era hora. ¡Patético! ¡Muy patético! ¡Esta competencia es una porquería! ¡Voy a llamar a mis padres para que destruyan la escuela! No. Chicas, llévalo al autobús. Bye bye, Borja. No te extrañaremos. Digo, qué mal por él. Hasta aquí se termina el episodio de hoy. Solo nos quedan 6 estudiantes más. ¿Qué podría pasar después? Descúbralo en el próximo episodio de School Challenge Back to School. Mi experiencia en el juego fue muy patética. Estos son tan brutos que ni siquiera usan la cabeza. Si siguen así, cada uno de ellos será suspendido. Obviamente que Jesús y Elena ganarán esto porque me sacaron. Ahora, volveré a mi mansión, tontos. No podemos. El contrato dice que una vez que... ¿Qué me importa? ¡Llévenme a mi casa!